Chile. 7 de enero de 2026. Hoy nos sumergimos en la actualización del Plan Sectorial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático para la infraestructura. Vamos a analizarlo a fondo. Primero, veremos el marco legal que lo sustenta, desde el Acuerdo de París hasta la Ley Marco de Cambio Climático chilena, con esa meta de neutralidad para 2050. Después nos meteremos de lleno en las amenazas reales que ya sufre el país. Luego desgranaremos la doble estrategia del plan. Por un lado, la adaptación para ser más resilientes y por otro, la mitigación para reducir su propia huella. Y para terminar, veremos cómo se va a llevar todo esto a la práctica, con medidas concretas y, claro, con presupuestos. Bien, empecemos por el principio. Este plan no sale de la nada. Se enmarca en una respuesta global, el Acuerdo de París. Pero, a ver, seamos sinceras. Muchos países firman acuerdos y luego todo queda en papel mojado. ¿Qué hace que este plan chileno sea diferente? ¿Qué mecanismo real os tiene para que no sea solo una declaración de buenas intenciones? Pues esa es la pregunta clave. Y la respuesta está en un paso que Chile dio en 2024, promulgar su propia ley marco de cambio climático. Ajá. Y ojo, que esa ley no es un brindis al sol, ¿eh? Establece una institucionalidad muy clara, con nombres y apellidos. ¿A qué te refieres con eso? Pues que obliga a 7 ministerios, a los que llama autoridades sectoriales, a crear y ejecutar sus propios planes. El Ministerio de Obras Públicas, el MOP, es uno de ellos. O sea que esto no es una recomendación. No. Es el cumplimiento de una obligación legal. Vale, entonces el ministro de turno no puede simplemente guardarlo en un cajón. Exacto. Tiene un mandato por ley para llevarlo a cabo. Y no solo eso. Para llegar hasta aquí, el plan ha pasado por un proceso muy riguroso que lo blinda bastante. ¿Cómo cuál? Ha estado 60 días en consulta ciudadana, donde cualquiera ha podido hacer aportaciones. Ha recibido el visto bueno del Comité Científico Asesor, que son los que saben de esto. Claro. Y quizá lo más importante, ha pasado el filtro de la Dirección de Presupuestos, que ha aprobado el informe financiero. Ah, o sea que el dinero está sobre la mesa. O al menos está contemplado. Eso es. Significa que no es un plan de «ojalá tuviéramos dinero para esto». No, es un plan que ya tiene un análisis de costes y una viabilidad económica estudiada. Entendido. Tiene base legal, base científica y base financiera. Eso ya lo coloca en otro nivel. Pero, ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué ahora? El plan debe ser muy explícito sobre los riesgos para justificar toda esta movilización. Lo es. Y de una forma muy cruda, la verdad. Aquí no se habla de proyecciones para el año 2100, no. Se habla de desastres que ya han ocurrido y que han costado una fortuna. Ya. El texto pone sobre la mesa ejemplos muy concretos que todo el mundo en Chile recuerda. Por ejemplo, el aluvión que destrozó parte de Atacama en 2015. Sí. O más recientemente las inundaciones de 2023 en la zona central. Recuerdo perfectamente esas imágenes. Fue tremendo. Pues el plan le pone cifras a esa memoria. La reconstrucción de esas inundaciones de 2023 tuvo un coste de más de 460 millones de dólares. ¿Perdona? 460 millones de dólares. Piénsalo un momento. Casi 500 millones gastados no en construir algo nuevo, sino en reparar lo que el clima rompió. Es una locura. El mensaje del plan es claro. Seguir así, en un ciclo de romper y reparar, es económicamente insostenible. Claro, es como achicar agua de un barco que tiene un agujero cada vez más grande, en lugar de centrarse en tapar el agujero. Justo. Y el documento hace una radiografía muy buena de esos agujeros. Identifica 4 grandes frentes de riesgo que golpean al país de punta a punta. A ver. Por un lado, el exceso de agua. Lluvias torrenciales que provocan inundaciones, deslizamientos de tierra. Vale. Por otro, y es la gran paradoja de Chile, el déficit de agua. La megasequía que ya dura más de una década. Cierto. Luego están los fenómenos costeros, con vientos extremos y marejadas cada vez más fuertes. Y finalmente, las temperaturas extremas, que van desde olas de calor que fatigan los materiales hasta el aumento del riesgo de incendios. Y supongo que esto no afecta solo a que se caiga un puente. Afecta a todo lo que depende de ese puente. A la vida de la gente. Ahí has dado en el clavo. El concepto que lo cambia todo y que el plan repite constantemente es resiliencia climática. Resiliencia climática. Sí, el objetivo ya no es solo que la infraestructura física aguante, sino que los servicios que presta no se interrumpan.
Ah, claro. De nada sirve que un hospital esté en pie si todas las carreteras para llegar a él están cortadas. De nada sirve tener un puerto intacto si el aumento del nivel del mar impide que los barcos atraquen. Ya veo. Una ola de calor puede parecer inofensiva para un edificio, pero puede dilatar el metal de un puente hasta comprometer su estructura. El plan cambia el enfoque de proteger el hormigón a proteger a las personas y la economía que dependen de ese hormigón. Entendido. El diagnóstico del problema es clarísimo y, la verdad, bastante alarmante. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál es la receta para solucionarlo? Porque el documento habla de un enfoque con dos caras, ¿verdad? Mitigación y adaptación. Exacto, una estrategia dual. Piensa en ello como si estuvieras en un combate de boxeo. La adaptación es tu guardia, tu defensa. Te preparas para recibir los golpes que sabes que van a llegar. Intentando que hagan el menor daño posible. Eso es, y la mitigación es tu ataque. Intentas reducir la fuerza de tu oponente, en este caso, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, para que los golpes futuros sean menos intensos. Me gusta la analogía. Empecemos por el ataque, por la mitigación. ¿Cómo puede un sector como el de la construcción, que por definición consume recursos y energía, reducir su impacto? Pues atacando a un gigante invisible. Aquí hay un dato del documento que a mí me ha dejado pensando. Oficialmente, la construcción no aparece como una categoría separada en el Inventario Nacional de Emisiones. Ah, ¿no? No, pero si empiezas a sumar las emisiones de la producción de cemento y acero, el transporte de materiales, la energía que consumen las obras, el plan estima que el sector está implicado en casi el 23% del total de las emisiones del país. Un 23%. Es una barbaridad. Es casi una cuarta parte de todo lo que emite el país. Y estaba como escondido. Totalmente. Y al ponerle esa cifra, el plan lo saca a la luz y dice: no podemos ser carbono neutrales en 2050 si no nos ocupamos de esto. Y para ello propone dos herramientas principales. ¿Cuáles son? La primera es un cambio de filosofía total, la economía circular. Que es básicamente dejar de usar y tirar, ¿no? Es mucho más que eso, es cerrar el círculo. El modelo actual es lineal. Extraes una materia prima, fabricas algo, lo usas y lo tiras a un vertedero. ¿Y la economía circular? La economía circular busca que el residuo de un proceso se convierta en el recurso de otro. El plan lo concreta en la gestión de lo que llama RCD, los residuos de construcción y demolición. O sea que en lugar de llevarse los escombros de un edificio demolido a un vertedero, la idea es que esa misma montaña de hormigón y ladrillos se convierta en la base para una nueva carretera. Exactamente, esa es la idea, triturar ese material para usarlo como árido. Esto tiene un doble beneficio brutal. A ver, Primero, no tienes que ir a un río o a una cantera a extraer material nuevo, con el impacto ambiental que eso supone. Y segundo, te ahorras las emisiones de todos los camiones que iban a llevar toneladas de escombros a un vertedero. está claro. Vale. Eso por el lado de los materiales. ¿Y la segunda herramienta? La segunda es la medición. Se basa en esa máxima de lo que no se mide no se puede gestionar. Ujú. El plan quiere empezar a exigir en las licitaciones públicas el cálculo de la huella de carbono, la HDC, en todo el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño hasta la demolición. Quieren saber cuántas emisiones va a generar esa nueva autopista a lo largo de sus 50 años de vida útil. Y una vez que lo mides, puedes empezar a tomar decisiones para reducirla. Elegir un material con menor huella, un diseño más eficiente. Precisamente, se trata de introducir el factor carbono como una variable más en la ecuación de la ingeniería, al mismo nivel que el coste económico o la seguridad estructural. De acuerdo. Ese es el ataque, la mitigación. Vamos ahora con la defensa, la adaptación. ¿Cómo nos preparamos para los golpes que ya son inevitables? El plan menciona aquí algo que suena muy bien. Las soluciones basadas en la naturaleza. Sí, y esto es un cambio de paradigma fascinante. Durante un siglo, la respuesta de la ingeniería a un problema de la naturaleza ha sido construir algo de hormigón, lo que se llama infraestructura gris. Sí, un dique, un muro. Exacto. Hay riesgo de inundación, un dique de hormigón. Erosión en la costa, un espigón de hormigón. Lo que proponen las soluciones basadas en la naturaleza, o SBN, es preguntarse primero, ¿cómo lo solucionaría la propia naturaleza? ¿O podemos ayudar a la naturaleza a que lo solucione por nosotros? Suena muy poético, pero en la práctica, ¿qué significa? El documento da ejemplos muy claros. En lugar de construir un muro contra las marejadas,
¿por qué no restaurar el humedal costero o las dunas que existían allí y que actuaban como barrera natural? Ah, Ante lluvias torrenciales en una ciudad, en vez de hacer colectores cada vez más grandes y caros, ¿por qué no usar pavimentos permeables que dejen que el agua se infiltre? O crear parques inundables que actúen como esponjas. bueno, un momento. Todo eso suena genial, pero restaurar un ecosistema como un humedal lleva años, a veces décadas. ¿Cómo se compatibiliza eso con la urgencia de proteger un puerto que sufre marejadas ahora? ¿No es el hormigón, aunque sea gris, una solución más rápida? Es una objeción muy pertinente. Y el plan no es ingenuo. No propone sustituir de la noche a la mañana toda la infraestructura gris. Habla de soluciones híbridas y de aplicarlas donde sea factible. Ya. Pero el cambio de mentalidad es lo importante. Y se ponen metas muy ambiciosas. Para 2030 quieren que al menos el 20% de los proyectos que puedan las integren. Y para 2050 que esa cifra suba al 50%. Es empezar a pensar en verde antes de pensar en gris. Vale. Todo esto suena muy bien en el papel. Tenemos una estrategia, unos conceptos claros, pero la pregunta de siempre es, ¿cómo se va a ejecutar? ¿Y quién lo va a pagar? Aquí es donde el plan pasa de la teoría a la acción. Define 15 medidas muy específicas, cada una con sus acciones concretas, sus responsables y, lo más importante, su presupuesto estimado. O sea, no son solo ideas. No. Son líneas de trabajo con financiación asignada. Por ejemplo, la medida 1 que trata sobre diseños resilientes tiene un costo estimado de unos 745 millones de pesos. ¿Y en qué se gastaría ese dinero exactamente? Pues, por ejemplo, en actualizar todas las normativas de diseño de puentes, caminos y obras hidráulicas para que, por ley, tengan que incorporar las proyecciones climáticas del siglo XXI, no las estadísticas de lluvia del siglo XX. Ah, claro. Es decir, que cuando se diseñe un puente nuevo sobre un río, se calcule su altura teniendo en cuenta no el caudal máximo histórico, sino el caudal máximo que se espera en 2050 o 2080. Es construir ya pensando en el futuro. Eso carece de sentido común, pero me sorprende que no se hiciera ya. Se hacía, pero basándose en datos históricos. Ahora se obliga a usar proyecciones a futuro, que es un cambio fundamental. Ya. Y la viabilidad de estas inversiones se ve muy clara cuando las comparas con el coste de no hacer nada. Volvamos a los 463 millones de dólares de las inundaciones de 2023. Sí. El plan especifica que, de todo el dinero destinado a esa reconstrucción, un 33% se ha invertido ya no solo en reparar, sino en mejorar la resiliencia para que no vuelva a pasar. Ah, qué interesante. Hay un cambio claro de un gasto reactivo a una inversión preventiva. Y mientras leía sobre estos planes tan bien estructurados, me topé con un detalle en otro documento oficial que parece no tener nada que ver, pero que me dio qué pensar. ¿Ah, sí? Justo en las mismas fechas en que se aprueba esto, se publica un decreto que acepta la renuncia no voluntaria, que es una forma bastante elegante de decir cese, ¿no? Sí, un eufemismo. Del director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero. Sí, es un apunte brillante, porque te recuerda la fragilidad de todo esto. Por muy perfecto que sea un plan en el papel, al final depende de personas y de la estabilidad de las instituciones para llevarlo a cabo. Claro. Y el Ministerio de Agricultura es otra de las 7 autoridades sectoriales obligadas por la Ley Marco. Es otra pieza clave en la estrategia climática del país. Claro, y un cambio de liderazgo así, de repente, siempre genera la pregunta de si el sucesor mantendrá el mismo rumbo, la misma urgencia. Exacto. Pone de manifiesto la tensión que siempre existe entre la planificación a 30 años vista que exige el cambio climático y los ciclos políticos, que son mucho más cortos. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran conclusión de todo este análisis, ¿cuál sería? Pues que Chile, al menos en el papel, parece estar haciendo los deberes. Ya no estamos hablando de declaraciones de intenciones, sino de una hoja de ruta muy detallada, con base legal, con financiación, con soporte técnico, Exacto. para blindar su infraestructura, que es como el esqueleto del país ante los efectos del cambio climático. Y lo hace con esa estrategia doble: defenderse de los golpes que ya no puede esquivar, adaptándose. Y atacar el problema de raíz mitigando su propia contribución. Y para mí, lo que es realmente fascinante y lo que puede marcar la diferencia es el énfasis que pone en la medición y la trazabilidad. El plan establece algo que llama marcador de cambio climático. A ver, explícamelo como si fuera tonta. ¿Es como una etiqueta que se le pone al presupuesto de una obra, como el etiquetado nutricional de los alimentos,
para saber si es sana para el clima. Me encanta esa analogía. Es exactamente eso. Es una herramienta para que la dirección de presupuestos, los que controlan el dinero, puedan ver de un solo vistazo qué porcentaje de la inversión pública se está destinando de verdad a acción climática. Es una forma de fiscalizar el compromiso. Totalmente. Y según el propio documento, en el presupuesto de 2025, un 39% de los proyectos del Ministerio de Obras Públicas ya llevaban esta etiqueta. Casi un 40%. Que no está nada mal para ser el primer año. No está nada mal. Y esto nos lleva a una pregunta final, una reflexión para el futuro que va más allá de Chile. A ver, Si hoy un 39% de la inversión en infraestructura ya se etiqueta como climática, y viendo la aceleración de los impactos, ¿cuánto tiempo pasará hasta que el 100% de la inversión pública, en cualquier país del mundo, tenga como requisito indispensable y no negociable superar un test de resiliencia climática y de neutralidad de carbono antes de que se pueda poner la primera piedra?